Bueno, entonces, les decía, para el desarrollo de la actividad, de la evidencia audio y el desarrollo y del cuestionario, entonces nos vamos a basar en estas estructuras gramaticales. Entonces, el going to significa ir a y nos expresa un futuro cuando ya lo hemos planeado con anticipación. Entonces dice, John and Laura are going to travel to Italy next vacation. John y Laura van a viajar a Italia las próximas vacaciones. We are not going to work tomorrow. Nosotros no vamos a trabajar mañana. Este going to se trabaja con el verbo to be dependiendo del pronombre personal que estemos utilizando. Aquí está. Recuerden que esos son los pronombres personales en inglés. I, she, he, it, we, you y they. Y eso que encuentran aquí es la conjugación del verbo to be en presente para cada pronombre personal. Am le corresponde a este, is le corresponde a estos tres y are le corresponde a estos tres. Después va el going to, que significa ir a. O sea, el verbo to be con el going to expresa ir a y ya luego la acción que vayamos a realizar. En este caso, travel es viajar. Entonces, he is going to travel on Friday. Él va a viajar el viernes. We are going to travel on Friday. Nosotros vamos a viajar el viernes. I am going to travel on Friday. Yo voy a trabajar el viernes. Entonces, la estructura gramatical se realiza con el verbo to be en presente, dependiendo de los pronombres personales que vayamos a utilizar, el going to y el verbo o la acción que vayamos a emplear. La forma negativa es muy fácil, simplemente colocamos el not después del verbo to be y el resto de oración común y corriente. Y para la forma interrogativa o pregunta, ese verbo to be, sea am, sea is o sea are, va al inicio, el pronombre personal, el going to, el complemento y el signo de interrogación. En inglés, el signo de interrogación se coloca únicamente al final de la pregunta. No se coloca al inicio como lo hacemos en el idioma español. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, teacher. Okay. Let's continue. Bueno, aquí nos dicen que el verbo que va después del to siempre debe ir en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? O sea, sin conjugar. Nadar, comer, dormir, estudiar. Estos son verbos en infinitivo. ¿Por qué? Porque yo no digo yo estudiar, ella correr mucho, nosotros comer por la tarde. Por eso se llaman en infinitivo porque no están conjugados. Y siempre después del going to, los verbos deben ir en infinitivo. I'm going to cook dinner tonight. Yo voy a cocinar. Is she going to study law? ¿Va ella a estudiar leyes? She's not going to travel to Panama. Ella no va a viajar a Panamá. Entonces, siempre después del going to, el verbo debe ir sin conjugar o en su forma afirmativa. Perdón, en su forma infinitiva, sin conjugar. Bueno, aquí vamos a ver algo que se llama el presente continuo. El presente continuo se trabaja también con el verbo to be, dependiendo del pronombre, pero aquí el verbo le colocamos ing. Y este presente continuo me sirve para expresar acciones que estoy realizando en este momento o para hablar de planes futuros. Por ejemplo, dice este señor, I'm painting the house now. Yo estoy pintando la casa en este momento. I'm painting the house tomorrow. Voy a pintar la casa mañana. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber si es presente o si es un futuro?
acción de tiempo. La acción de tiempo aquí es now, que significa ahora, y la acción de tiempo aquí es tomorrow, que significa mañana. Estas acciones de tiempo son las que me indican si la acción se está realizando en presente o si la acción se está realizando en tiempo futuro. La forma gramatical es similar a la anterior. Los pronombres personales, el verbo to be conjugado en presente de acuerdo al pronombre que vayamos a utilizar y el verbo que vayamos a usar le agregamos ing. Ese ing lo traducimos como ando, endo. I am working. Yo estoy trabajando. We, acá, we are working. We are working. Nosotros estamos trabajando. Y ese es el complemento. In the office next weekend. She is working in the office next weekend. Ella estará trabajando en la oficina el próximo fin de semana. La forma negativa, simplemente le agregamos el not después del verbo to be. Y en la forma interrogativa, el verbo to be va al inicio. El subject o el sujeto o el nombre, el verbo, el complemento. Y nuevamente el signo de interrogación va solamente al final. Al final, ¿ya? For example. Lorena, would you like to read? ¿Te gustaría leer, por favor? We are playing football this Sunday. Good. And this? Mary is coming for dinner tonight. Excellent. We are playing football this Sunday. Vamos a jugar fútbol este domingo. Mary is coming for dinner tonight y Mary vendrá a cenar esta noche. Esta es Lorena, por favor. I am not getting a new car this year. Are we taking a taxi to work tomorrow morning? Okay. Are we taking a taxi to work tomorrow morning? Recuerden que es una pregunta, Yeah. entonces le debemos hacer el énfasis en la Okay, pregunta. sí. Ok, good. Bueno. Ok, tenemos aquí el uso del want to y el would like para expresar deseos, ¿sí? Bueno. El would like se traduce como me gustaría, me gustaría. I would like to have a new smartphone. Me gustaría tener un nuevo smartphone. El would like se utiliza con todos los pronombres personales. We would like to have a new smartphone. Nos gustaría tener un nuevo smartphone. A nivel estructural y gramatical, para la negación, después del would, va el not. Y para la forma interrogativa, lo mismo que lo anterior, el would va al inicio, los pronombres, el like y el verbo en infinitivo y el complemento de la oración, ¿sí? Las contracciones del would like o la contracción del would like es esta que vemos acá. I would like sería I'd like. He would like, he'd like. She would like, she'd like. You would like, you'd like, and they would like, they'd like. Para que lo tengamos presente, ¿sí? Bueno, eso relacionado con el would like, que significa me gustaría. Y el want to es quiero. I want to, quiero, pero no quiero de amar, sino de querer tener o hacer algo. Tengan presente que con los pronombres he, she, and it, al verbo want se le agrega una S, quedaría wants. He wants to have a baby. He wants to have a baby. He wants to have a baby. Él quiere tener un bebé. I want to have a baby. Yo quiero tener un bebé.
Con los pronombres I, we, you, and they, al verbo want, que significa querer, no se le coloca ninguna S en tiempo presente. La S se le coloca solamente a he, a she o a it. Any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. ¿No? Ok. Para la forma negativa, con este want, utilizamos el do not para estos pronombres que están acá. Y utilizamos el doesn't o el does not para estos pronombres que están acá. Resulta que cuando yo utilizo el does not para negar, ¿qué ocurre con el verbo? Al verbo se le quita la S. ¿Por qué? Porque tiene el auxiliar, sea para negar, perdón, sí, sea para negar o sea para preguntar. Para preguntar, el auxiliar también va al inicio. Pronombre, verbo y complemento y signo de interrogación. Does he want to get married? ¿Se quiere casar él? Do they want to get married? ¿Se quieren casar ellos o ellos se quieren casar? Ok, I don't know. Any question? ¿Alguna pregunta con el uso del want, del would? No questions? Bueno. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Ahorita vamos a dar clic aquí donde dice What should I do? What... Aquí vamos a aprender sobre el uso de unos verbos modales que con base al uso de estos verbos modales es los que ustedes van a utilizar para realizar el audio, ¿sí? Donde recuerden que en el audio ustedes deben decir qué deben hacer, qué no deben hacer, cuáles son sus creencias, cuáles son sus obligaciones, etcétera. Bueno, tenemos aquí los verbos modales must, que significa debe, mustn't, no debe, should, debería, shouldn't, no debería. El uso del should. El should se utiliza para hacer sugerencias, no obligaciones, sino sugerencias, advertencias, expresar deberes y suposiciones. Por ejemplo, este señor le dice a esta señorita, You should buy the red car. It's more comfortable. Usted debería comprar el carro rojo. Es más cómodo, es más confortable. Es una sugerencia que él está haciendo a ella. Como le está sugiriendo, entonces utilizamos el should para dar advertencias. El médico dice, People with high cholesterol should eat low-fat food. La gente con un colesterol alto debería comer comida baja en grasa. Es una advertencia, no es una obligación. Entonces, como es una advertencia, se utiliza el should para expresar deberes. I should be at the office at 8 p.m., 8 o'clock, excuse me. I should be at the office at 8 o'clock. Entonces, yo debo estar en la oficina a las 8 a.m., ¿sí? Entonces utilizamos el should para expresar deberes. Y también para expresar suposiciones. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. Él debería estar en Medellín en este momento. Él tiene una reunión allí. Bueno, la forma negativa del should es should not y la contracción es shouldn't.
shouldn't. For example, you should not eat too much fatty food. Usted no debería comer tanta comida grasosa. They shouldn't be outside. Ellos no deberían estar fuera. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? No, teacher. Ok. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a mirar el uso del must. Entonces recordemos, primero, el should se utiliza para suposiciones, deberes, advertencias y sugerencias. El should se utiliza con todos los pronombres personales. Ahora vamos a mirar el uso del must. Este must se usa para expresar obligaciones mandatorias, necesidades y deducciones lógicas. ¿Cómo son obligaciones mandatorias? Son como las órdenes que nos dan o las órdenes que damos. Strong obligation, obligaciones mandatorias. El policía dice, you must stop in the red light. Usted debe parar cuando el semáforo esté en rojo. Eso es una obligación que toca hacerla, ¿sí? No es como no es como con el uso del should, que es una sugerencia. Usted debería parar cuando el semáforo esté en rojo. No sé, aquí tiene que parar, debe parar cuando el semáforo esté en rojo. Para expresar una necesidad. You must have a passport to pass the border. Usted debe, por obligación, tener un pasaporte para cruzar la frontera. Deducciones lógicas. They must be rich, look at their house. Ellos deben ser ricos, mira su casa. Eso es una deducción lógica. Ellos deducen que las personas dueñas de esta casa pues son ricas, millonarias, porque tienen una casa muy bonita. La forma negativa del must es la contracción como la ven acá, mustn't o must not. Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí para explicarles? El uso del have to. Este have to se utiliza para expresar la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas. Por ejemplo, las reglas en el trabajo o en el colegio. Cuando uno está en una entidad, sea trabajando, sea estudiando, gústele o no le guste, pues tiene que cumplir las normas de esa entidad en ese momento. Por ejemplo, we have to wear uniform at work. Nosotros tenemos que usar un uniforme en el trabajo. Si yo acepté trabajar allí, así no me gusta usar uniforme, pues me toca, ¿sí? Esa es una obligación externa, es una obligación de otra persona, de otra entidad que yo debo cumplir. Students have to wear a tie on Mondays. Los estudiantes tienen que usar corbata los lunes. Ah, pero es que a mí no me gustan las corbatas, pero es que usted está estudiando en ese colegio, entonces pues le toca acatar las normas de ese colegio. Allí es cuando utilizamos el have to. La forma afirmativa del have cambia. Cuando yo voy a hablar de he, de she o de it, utilizo has to, has to. Ya con los otros pronombres personales, ya utilizo el have to y después el verbo debe ir en su forma infinitiva. ¿Cuál es la forma infinitiva? Hacer, tomar, leer, trabajar, ser. She has to work on the weekends. Ella tiene que trabajar los fines de semana. He has to read 2 books for history class. Él tiene que leerse 2 libros para la historia, para la clase de historia. ¿Por qué? Porque es una orden que le dio una tercera persona. La forma negativa con el have to. La forma negativa
aquí se utilizan unos auxiliares. Con los pronombres he, she, and it, utilizamos doesn't, que es la forma negativa. She doesn't have to work on the weekend. Ella no tiene que trabajar los fines de semana. Y con los pronombres I, you, we, and they, utilizamos la negación don't. Don't. I don't have to do homework. Yo no tengo que hacer la tarea. We don't have to wear uniform. We don't have to wear uniform. Nosotros no tenemos que usar el uniforme. ¿Sí? Y ya para la forma interrogativa, pues sencillamente colocamos el auxiliar al inicio. Do, con I, con you, con we, con they, y does, con he, con she y con it. El pronombre, el have to y el verbo. Recuerden que como aquí tenemos el auxiliar does, para she, para he, para it, se escribe have to común y corriente. Entonces, con base al uso de estos, del have to, del must, del should, teniendo en cuenta cuándo yo los utilizo y para expresar qué cosas los utilizo, así es que yo voy a hacer mi audio. Entonces, por ejemplo, en mi audio yo voy a hablar de mis obligaciones en la casa. Entonces yo voy a decir qué debo hacer, o qué tengo que hacer. Entonces, si es algo que me toca porque me mandan, entonces yo voy a utilizar el have to. Si es una sugerencia, yo debería lavar, no, yo debería, ¿qué? Yo debería ejercitarme antes de salir. Entonces, ahí utilizaría el should. Si es algo como una orden que yo tengo que hacer, sí o sí, como el caso de parar cuando el semáforo está en rojo, entonces yo voy a utilizar el must. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese audio? Con ese audio, ustedes me van a dar 3 ejemplos utilizando el have to, me van a dar 3 ejemplos utilizando el should y me van a dar 3 ejemplos utilizando el must, tanto en la forma negativa como en la forma positiva. Es decir, ustedes me dan 3 ejemplos con el should y de esos 3 ejemplos, pues uno me lo dan en forma negativa. O con el must me dan 2 en forma negativa y 1 en forma afirmativa. Lo importante es que el audio lo envíen totalmente en inglés. ¿Sí me hago entender? Solo sería con should y must. Solo es con should, con must y con have. Okay. Porque ustedes deben expresar obligaciones, deberes y creencias en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. ¿Sí me hago entender? Sí, teacher. Sí. Perfecto. Y Una dudita. ya, señor. Hay un máximo de oraciones que se debe tener en el audio. Bueno, son negativas y afirmativas. O sea, serían Ajá. 2 de cada una. Sí, lo que yo les estoy pidiendo solamente eso. Me van a enviar 3 por cada una. 3 con have, 3 con should y 3 con must. Dentro de esas 3, una negativa. Listo. ¿Sí me va a entender? Sí. Perfecto. Listo. Y ya pues con base al cuestionario, ustedes ya han realizado cuestionarios, ¿cierto? De inglés. ¿O no? Sí, teacher.
Sí. Ah, bueno, listo. Entonces ya ustedes saben que ingresan aquí donde dice cuestionar. Están visualizando Sayuna, ¿sí? No, No, no No. se ve. muestra la Ah, pantalla. bueno, perdón, comparto aquí la pantalla. ¿Sí? ¿Ya la están visualizando? Sí, Ok, entonces recuerden que estamos en la actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 3. Venimos aquí donde dice 240202-501. Recuerden que ese es el código de inglés. Y vamos a dar clic donde dice cuestionario. Aquí debe decir inicio de prueba, sino que aparece vista previa por lo que yo lo estaba mirando. Recuerden que para aprobar el test o el cuestionario deben sacar más de 70 puntos, mínimo 70. Si sacan 69.5, no lo pasan, tienen que volverlo a repetir. Y aquí están, bueno, nos falta ahorita una temática. No, ya vimos el uso del going to. Entonces, simplemente, por ejemplo, aquí esta oración está en desorden. De acuerdo a lo que les expliqué, entonces ustedes van a mirar cuál es la correcta. Aquí estamos utilizando el going to. Entonces recuerden que es el pronombre, el verbo to be de acuerdo a ese pronombre, el going to, después el verbo en su forma infinitiva y el complemento de la oración y la cláusula de tiempo al final. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta aquí? la A, profe. La A. Ajá, ¿qué dice la A? She is going to buy a new car tomorrow. Excellent, good, that's the correct. Entonces le damos select. Y asimismo con la 2, la 3, deben organizarlo, pues el orden teniendo en cuenta lo que explicamos ahora y mirando cómo es la realización de la estructura gramatical. En la pregunta 6, ustedes deben leer el texto y pues obviamente comprenderlo para saber cuál de estas opciones va en el respectivo espacio. La 7 también es relacionada, la 8, la 9 y la 10, ¿sí? Y aquí en la 11, dependiendo de lo que diga la oración, entonces ustedes van a mirar si va must not, have to, can, should. Lo mismo en la 12, en la 13, en la 14 y en la 15. Ustedes deben entender perfectamente qué dice la oración para saber cuál de estos verbos modales va en el espacio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O está todo claro? Todo claro, Todo profe. claro. Sí, todo ¿Todo claro, claro? teacher. Bueno, perfecto. De todas formas, recuerden que el link de la grabación se envía más tardar mañana por si lo quieren pues visualizar nuevamente. Entonces, pues les agradezco muchísimo la asistencia a Lorena, a Juan Esteban y a Brian. Les invito pues para que tratemos al máximo de tener las evidencias al día, no solo las de inglés, sino todas las que están viendo en este momento para que no se les acumulen. Y desearles una excelente semana. Dios les bendiga y que todos los planes que tienen en mente pues se les realice con el favor de Dios. Cualquier inquietud, recuerden que me pueden contactar por el chat de la plataforma Sayona. ¿Listo? Lindo día, Listo, profe, teacher. muchas gracias. Igualmente, gracias Lorena. Gracias, teacher. Ok, Brian. Bye.